El pronóstico para el Fantasy de este sábado 14 de junio, donde los Gigantes de San Francisco amanecieron líderes junto a los Dodgers de Los Ángeles de la División Oeste de la Liga Nacional. Estos dos juegos que quedan de la serie será pura estrategia a ver qué equipo puede sacar la mejor parte. Y los Yankees tratarán de quitarse el yugo de los Medias Rojas de Boston, que le han tomado la medida ganando los últimos 3 enfrentamientos. En la receptoría, Cal Raleigh, que está muy peligroso ya que no batea jonrones desde el 7 de junio, cuando disparó los vuelacercas 25 y 26 de la temporada. Así que ojo a tomarlo en cuenta porque en cualquier momento la desaparece. Hasta ayer era el líder solitario en cuadrangulares de la Americana, pero Aaron Judge le empató en ese departamento y buscará despegarse nuevamente. En la primera base, también de los Marineros, Rody Tellez, que tiene jornadas consecutivas yéndose para la calle y bateando para 273 en los últimos 7 juegos. La segunda base será custodiada por Brendan Donovan de los Cardenales de San Luis, que buscarán dejar atrás esa cadena de 6 derrotas consecutivas y frenar también a los Cerveceros de Milwaukee para no despegarse por la lucha del comodín, ya que los Cachorros de Chicago están sólidos en la punta. El tercera base será Eugenio Suárez de los Arizona Diamondbacks, que ayer ganaron el primer juego de una serie muy importante ante los Padres de San Diego, en la cual el venezolano puede ser factor importante conociendo el poder que tiene y que se crece en los momentos pequeños. Este fin de semana es una muy buena oportunidad para demostrar que Arizona está para pelear el comodín de la Liga Nacional. En el shortstop, Carlos Correa de los Mellizos de Minnesota, que enfrentan a Hunter Brown y los Astros de Houston. Minnesota está sumergido en una desastrosa semana, donde ha recibido más de 40 carreras por parte de los Vigilantes de Texas y ayer otra dosis de los Astros de Houston. Deben salir de este bache y si hay un líder que puede encaminarlos, ese es Carlos Correa. Los outfielders estarán defendidos por Tyler Soderstrom de los Atléticos, otro que puede encenderse este fin de semana, ya que no ha bateado cuadrangulares desde el 5 de junio, lo cual hizo ante los Mellizos de Minnesota. Brandon Nimmo de los Mets de Nueva York, que buscarán desquitarse de la derrota sufrida ante los Tampa Bay Rays en la jornada de ayer. Cody Bellinger de los Yankees de Nueva York, que necesitan quitarse la dictadura que les mantiene los Medias Rojas de Boston en los últimos 3 compromisos y dejar atrás la derrota sufrida en la jornada pasada, donde fueron maniatados por el abridor Garrett Crochet, a quien Aaron Judge pudo desaparecerle la pelota para igualar el juego a una carrera en el 9º, solo para quedar tendidos en el terreno con hit del venezolano Carlos Narváez. El bateador designado será Salvador Pérez de los Reales de Kansas City, quien no está viviendo una buena temporada, pero que en cualquier momento su experiencia y liderazgo se pone de manifiesto a favor de los Reales, que están lejos de los Tigres de Detroit, pero con opciones todavía de pelear por el comodín de la Liga Americana. Los pitchers que acompañan el Fantasy son Joe Ryan de los Mellizos de Minnesota, que ha ganado los últimos 3 compromisos en los cuales ha participado, pero que hoy tiene un muy duro rival como lo es Hunter Brown de los Astros de Houston, candidato al Cy Young. Si hay una jornada en que los Mellizos necesitan de su as para salir del foso donde están sumergidos, es precisamente el día de hoy, cuando le entreguen la pelota a su mejor pitcher para tratar de frenar a los Astros de Houston. Y George Kirby de los Marineros de Seattle, que en su última presentación el 8 de junio laboró por espacio de 7 entradas, permitiendo 2 hits, 2 carreras y abanicando a 14 rivales. Este sí es el George Kirby que nos tiene acostumbrados a lanzar por los Marineros de Seattle. Te invitamos a que veas el resumen diario de la MLB y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las grandes ligas. Este ha sido nuestro pronóstico para el Fantasy de hoy. Será hasta el próximo programa.